Desde siempre, el hombre ha consumido todo tipo de drogas, como medicamento o simplemente por placer. El alcohol, la cocaína, la morfina, todas estas drogas actúan sobre el cerebro. Cocaína, la mecánica del placer. En la actualidad, la biología puede explicar sus efectos en nuestra mente, y el estudio de las drogas permite a la ciencia comprender mejor el funcionamiento del cerebro. La cocaína y su derivado, el crack, las anfetaminas y los antidepresivos, tienen como característica común proporcionar al que los consume energía, confianza en sí mismo y cierta euforia. Son las llamadas drogas psicoestimulantes. En las montañas de América del Sur, la coca es una planta sagrada desde hace miles de años. En el Imperio Inca, quemaban sus hojas y se consumían en ceremonias en honor al dios Sol. En la actualidad, los hechiceros indios sí ayudan de la misma planta en sus ritos adivinatorios. En Colombia, Bolivia y Perú, la mayor parte de los indios mastican hojas de coca para conseguir un poco de energía extra, cansarse menos y reducir el apetito. Los campesinos pueden cultivar coca para su propio consumo o para la producción de medicamentos. Sin embargo, ganan al menos el doble si venden su cosecha a los laboratorios clandestinos que fabrican la cocaína. Se calcula que en la actualidad el número de cocainómanos en todo el mundo asciende a más de 13 millones. Con 158.000 hectáreas de cultivo, la cocaína es el centro de un tráfico colosal que genera miles de millones de dólares de beneficios y somete a países enteros a los intereses de los narcotraficantes. Esta es la hoja de coca. Este de aquí es su droga, lo que sale. Esto de acá. Esto una vez que se le pisa ya comienza a salir, mira. Sale la droga. Su nombre es el... Primero le ponemos esto, o más. Para conseguir la sustancia que actúa sobre la sutil química del cerebro, debemos añadir grandes cantidades de cal, ácido sulfúrico y queroseno que sirve como fijador. A partir de la cocaína también se produce un derivado muy potente, el crack, que se vende en forma de piedrecitas. En vivo y en directo para que prendas pues estas notas, esto no se toma. Eso se llega hasta nuestro paladar, hasta aquí nomás y se le bota. Ahí va, ahí sale la... Fuerza más. ¿Has probado el palo? ¿De ahí? Sí, siento para la cuchara tengo que... Ya no ve. Go ahead, from your side, Dean. There you go. El Laboratorio Nacional de Brookhaven, cerca de Nueva York, es una de las pocas instalaciones del mundo donde investigadores como Jin-Jack Wang pueden estudiar en tiempo real el cerebro humano bajo los efectos de las drogas. Sabemos que los indios de Sudamérica toman cocaína desde hace miles de años. La mastican como si fuera tabaco. Y consumida así no está considerada como una droga adictiva. Sin embargo, la cocaína que se consume aquí es otra cosa. Si se esnifa no produce una gran dependencia. Sin embargo, si se fuma o se inyecta, sí puede resultar más adictiva. Por lo tanto, podemos deducir que el modo de administración y la velocidad de llegada de la cocaína al cerebro son factores que hacen que una persona se vuelva dependiente.
Generalmente, en Nueva York, los consumidores utilizan pipas con filtro para fumar crack. Colocan la piedra de crack en el extremo de la pipa. Lo prenden y luego inhalan. Mantienen el humo dentro y después exhalan. El crack viaja de la boca a los pulmones y llega al cerebro casi inmediatamente. En Brookhaven se usa sobre todo la tomografía por emisión de positrones. Gracias a esta técnica es posible detectar qué zonas del cerebro se ven afectadas por el consumo de drogas. Aquí podemos ver que el crack invade ciertas regiones del cerebro mucho más rápido que la cocaína en polvo o inyectada. Una velocidad que explica la terrible intensidad de sus efectos. Estos trabajos están supervisados por Nora Volkow, una científica que se encuentra a la cabeza del organismo que supervisa toda la investigación pública estadounidense sobre las drogas. Gracias a las nuevas tecnologías y desde luego a los ensayos con animales, hemos demostrado que las drogas, que el consumo regular de drogas, perturba el modo en que funciona el cerebro en aspectos fundamentales que influyen en la motivación de una persona para consumir droga. Este deseo se vuelve extremadamente intenso. Pero también afecta a zonas del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones, el juicio, la habilidad para controlar nuestras acciones y desde luego influye en los circuitos de la memoria. Y no solo en la memoria que usamos para aprender palabras nuevas, sino también en la memoria que tiene que ver con los recuerdos de tipo emocional. En el interior del cráneo, el córtex es la parte más visible del cerebro. Allí residen nuestras facultades intelectuales. Bajo estos pliegues, en una zona oculta, se encuentra el sistema límbico que gobierna nuestras emociones y nuestros deseos. Es aquí donde actúan las drogas. Todas las drogas piratean el sistema de comunicación del cerebro. Y esto es así porque nuestro cerebro pasa la mayor parte del tiempo charlando consigo mismo. Su buen funcionamiento depende de un diálogo incesante entre nuestros 100.000 millones de células nerviosas, las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajeros químicos que llamamos neurotransmisores. Ya sea dolor, placer o el ritmo de los intercambios de información, los neurotransmisores regulan un equilibrio sutil y complejo del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio donde reina una intensa actividad. Es aquí, en la sinapsis, donde actúan los neurotransmisores. Para hacer circular la información de una neurona a otra, se acoplan a sus receptores correspondientes. Estos mecanismos existen en el hombre y en todos los mamíferos, incluso en los más pequeños. Sin las ratas y los ratones, jamás se habrían estudiado los efectos de las drogas. Compartimos con ellos un gran número de genes y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus pequeños cerebros. De hecho, la humanidad tiene una deuda moral con estos animalitos. Podemos drogarlos, manipular sus genes e incluso cortarlos en pedazos. Es la triste pero necesaria realidad de los laboratorios donde se compara el estado de los ratones de control o normales con los ratones que llamamos noqueados. Esta técnica consiste en suprimir ciertos genes en ratones normales, por ejemplo, el gen que controla la fabricación de un neurotransmisor. Estos ratones modificados genéticamente se llaman ratones noqueados. En la actualidad conocemos decenas de neurotransmisores. Sin embargo, el que desempeña una función crucial en la sensación del placer y de la atracción hacia las drogas es la dopamina. Aquí vemos el aspecto que tiene la dopamina al microscopio, bajo su forma cristalizada.
y como diagrama químico. Bruno Giros estudia los efectos de esta molécula en el cerebro de ratones normales y de ratones noqueados. Todas las drogas que consume el hombre, la nicotina, el alcohol, los opiáceos, los cannabinoides, los psicoestimulantes, todas estas drogas tienen en común una cosa: liberan dopamina. Por lo tanto, la dopamina se encuentra en el centro de los circuitos de recompensa y, por supuesto, de los circuitos del placer. La dopamina también se libera con el juego compulsivo, actividades sexuales o al comer. En realidad, el hecho de liberar dopamina con el sexo y la comida sirve para garantizar la supervivencia. Es decir, es indispensable para la supervivencia de la especie. Las drogas imitan estas actividades y, por lo tanto, de alguna manera, se aprovechan del sistema, lo usan para su propio beneficio. El cerebro no se creó para convertirnos en seres dependientes de las drogas, sino para reforzar comportamientos que conlleven la supervivencia de la especie, como el sexo y la alimentación. Las drogas, en general, embaucan al sistema, lo engañan. Este experimento nos permite observar una de las funciones de la dopamina. En la caja de la derecha, un ratón normal. En la de la izquierda, un ratón noqueado al que se le ha suprimido un elemento esencial en el circuito de la dopamina, el transportador. Al contrario que el ratón normal, el noqueado parece listo para subirse a un ring. Si se le inyecta cocaína a un ratón normal, tendrá exactamente el mismo comportamiento. De una parte está la terminación nerviosa del animal normal, que libera la dopamina. Esta dopamina se fija en los receptores que se encuentran en la célula receptora y rápidamente es captada por el transportador de la dopamina aquí, para volver después al interior de la neurona. Al ratón normal se le ha inyectado cocaína, un psicoestimulante como la anfetamina, que bloquea el transportador de la dopamina. En el animal noqueado tenemos la terminación, la liberación de la dopamina, la activación de los receptores, pero no hay un transportador que capture la dopamina y la saque del sistema. Así que hay mucha más dopamina aquí en la sinapsis, y esta dopamina activa los receptores, y se produce lo que hemos visto en los ratones, una gran hiperactividad. Son mucho más activos, y de hecho tienen un comportamiento totalmente idéntico al del ratón normal, al que se le ha inyectado cocaína. Una vez que se comprende el sistema, podemos identificar los hilos de los que hay que tirar para liberar más o menos dopamina, y entonces solo quedará estudiar su efecto en el hombre y comprobar todas estas hipótesis con las moléculas que están a nuestra disposición o que vamos a desarrollar en los próximos años. Es evidente que en los ratones no encontraremos las preocupaciones o contradicciones que vemos en la mente del hombre, pero lo cierto es que detrás están la neurobiología y la química, y ambas son exactamente las mismas en las dos especies. Esa neurobiología que en los ratones se expresa a través de un exceso de movimiento, en el hombre lo hace mediante el pensamiento. Al observar los mecanismos presentes en los ratones de control y en los noqueados, los investigadores identifican las innumerables funciones de la dopamina en nuestro cerebro. Y cuando cortan sus minúsculos cerebros en secciones, cumplen con la primera etapa en el descubrimiento de nuevos medicamentos. En la Universidad de Cambridge, Barry Everitt dirige el Departamento de Psicología Experimental, donde estudia la función de la dopamina en la ingesta compulsiva de drogas.
Lo más interesante de las drogas es que afectan a la liberación de dopamina. Sin embargo, los opiáceos como la heroína y la morfina interactúan con sus propios objetivos en el cerebro, que no son los receptores de la dopamina, ya que tienen sus propios receptores llamados receptores opiáceos. La nicotina interactúa con un receptor llamado acetilcolina nicotínico, el cannabis con un receptor cannabinoide. El alcohol interactúa con muchas cosas, y entre ellas con receptores MMDA y GABA. Así que cada tipo de droga tiene su propio blanco químico dentro del cerebro. Y una de las principales teorías sobre por qué todas las drogas son adictivas, aunque tengan composiciones diferentes, es que aunque producen efectos distintos, todos acaban convergiendo en el sistema de la dopamina. Así que, de un modo u otro, la cantidad de dopamina sube en el cerebro. Estimulada por la cocaína, la dopamina no aumenta en cualquier parte del cerebro, sino que se concentra sobre todo en el cerebro límbico, a nivel del striatum, y en particular en el núcleo accumbens. Desde hace ya 10 años, el estudio de esta zona, a la vez minúscula e importantísima, ha desatado una pequeña revolución en las neurociencias. Según se cree, el núcleo accumbens parece ser el centro de las sensaciones de placer provocadas por la dopamina. Las drogas funcionan de forma muy diferente a otras acciones que generan una respuesta positiva o que producen sensación de placer, como comer, beber o el sexo. Es decir, en lo que se refiere a la comida, etc., lo que se busca es la comida, el agua o el sexo en sí. Si nos fijamos en un comportamiento en particular, como comer, por ejemplo, cuando comemos, primero nos llevamos la comida a la boca, la saboreamos, la tragamos, la digerimos. Se libera glucosa. Existe todo un proceso y pensamos que desde los primeros instantes de ese proceso, cuando nos llevamos la comida a la boca, ya se inicia un cambio en la actividad del sistema de la dopamina. Es algo que está comprobado. Con las drogas, sin embargo, no aparece eso que llamamos con frecuencia comportamientos de consumo. Es decir, no hay un proceso propiamente dicho, como cuando comemos. Cuando una sustancia tóxica entra en nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo, o si la esnifamos por la nariz, se produce de forma casi inmediata un cortocircuito en el sistema de la dopamina, y tiene lugar sin que haya ningún tipo de preliminar. Es como si la droga secuestrara el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Bajo los efectos de la cocaína, la dopamina se mantiene activa en la sinapsis durante un periodo de tiempo 300 veces superior que en estado normal. Algunos estudios demuestran que esta avalancha en el cerebro de los cocainómanos acaba por dañar los receptores de la dopamina. Y aunque es posible que se reparen solos, jamás tendrán la eficacia inicial, ni siquiera tras años de abstinencia. Estos estragos en el cerebro causan procesos depresivos y dificultad de concentración.
Bombardeado por la dopamina, un cerebro bajo los efectos de la cocaína está condicionado a buscar ese mismo tipo de sensación. Según el neurobiólogo Wolfram Schultz, es una señal de recompensa para el núcleo accumbens. Según parece, el núcleo accumbens es una estructura que se activa, sobre todo y más que ninguna otra parte del striatum, con la liberación de dopamina. Si uno muestra a un sujeto de estudio una imagen gratificante, por ejemplo, un billete de 10 libras, el núcleo accumbens se verá estimulado gracias a la activación del sistema de la dopamina. El striatum también se activa a través de la recompensa, pero con menos intensidad. Lo que llamamos recompensa puede ser agua, comida u otro estimulante, ya sea visual o de cualquier tipo. Puede ser la música, por ejemplo. No hay un órgano sensorial específico para la recompensa. La recompensa viene definida por el comportamiento y tiene 3 funciones principales. La primera es la de llevarnos a repetir una acción que nos produce satisfacción. Por ejemplo, si yo le doy al botón de una máquina sin saber qué va a ocurrir y de repente sale una lata de Coca-Cola, si me gusta la Coca-Cola, sin duda volveré a darle al botón. Es la función del aprendizaje de la recompensa. La segunda función tiene que ver con nuestra capacidad para identificar una recompensa. Cuando eso ocurre, la buscamos, intentamos conseguir esa recompensa. De modo que el acercamiento a esa recompensa sería la segunda función. Y la tercera función, que muchos consideran la principal, es la función emocional. Hace que te sientas feliz. Conseguir la recompensa proporciona placer, tiene propiedades hedónicas, hace que te sientas bien, te gusta y te sientes satisfecho. Fue en la década de 1890, en los primeros años del cine, cuando muchos aficionados descubrieron las propiedades hedónicas de la cocaína. En el mercado desde hacía tiempo, la cocaína había sido adoptada por los actores, las estrellas de Hollywood y los amantes de la noche. Incluso el doctor Sigmund Freud llega a recomendar su uso como medicina milagrosa. Sin embargo, la cocaína se consume sobre todo bajo la forma del famoso vino de coca Mariani, entre cuyos entusiastas consumidores se encontraban famosos deportistas, grandes escritores e incluso el Papa León XIII. La Coca-Cola contuvo cocaína hasta 1903 y se vendió como tónico y bebida revitalizante. Finalmente se prohíbe el consumo de la cocaína en todo el mundo a partir de 1914. Mientras una persona no consuma drogas adictivas, no se convertirá en adicto, eso es evidente. Sin embargo, de 100 personas que consumen drogas adictivas, diferentes tipos de drogas y en cantidades distintas, solo algunas de ellas se harán adictas. El quid de la cuestión se encuentra en el cerebro. Y se puede deber a alguna razón patológica o a alguna variación normal, aunque creo que eso es lo de menos. Da lo mismo. Son varias las funciones cerebrales que se ven afectadas por el consumo de drogas. Y en algunos casos, la persona se vuelve adicta y en otros no parece caer en esa adicción. Y eso no se debe solo a la anatomía del cerebro, sino a más factores, al medio, al contexto social, la historia del individuo, a las circunstancias de cada cual, a qué comen o beben. De hecho, en algunos casos se podría decir que la adicción se parece a la esquizofrenia. Es un verdadero desorden cerebral. Hay datos que así lo sugieren. Es una posibilidad, pero no lo sabemos con certeza. Yo creo que la consecuencia más importante de mi trabajo es que he contribuido a definir la adicción a las drogas como una enfermedad del cerebro, ya que encontramos claras anormalidades acerca de su funcionamiento que finalmente desembocan en un comportamiento perturbado. Los posibles errores en el funcionamiento del corazón se traducen en una mala circulación, y eso lo entiende todo el mundo. Nadie cuestiona que si uno tiene un problema en el miocardio, quiere decir que tiene una enfermedad cardíaca.
Con las drogas no ocurre lo mismo. Si tenemos un individuo que consume drogas y que presenta un comportamiento anormal, nadie le considera un enfermo. Todo el mundo achaca su mal al consumo de drogas, algo que esa persona ha elegido hacer. Creo que hay personas que se encuentran en mejor posición que yo para definir lo que es adicción. Pero si pide mi opinión personal, le diría que es un proceso de recompensa descontrolado o un proceso de recompensa que el individuo no puede controlar por sí solo, o que por alguna razón el sujeto no quiere controlar porque la recompensa es tan inmensa que supera cualquier otra consideración. Todo esto nos lleva a la pregunta de hasta qué punto controlamos nuestras decisiones o nuestras acciones. Una anomalía en los circuitos cerebrales podría explicar por qué algunas personas se sienten atraídas por las drogas. Son incapaces de resistirse a la tentación del placer y se vuelven esclavos de sus impulsos. Se trata de un experimento que se hace con frecuencia en humanos y cuyo objetivo es medir un aspecto de la impulsividad que tiene que ver con la capacidad de esperar una recompensa mejor y mayor. Es algo así como decir, ¿quieres una galleta ahora o un bollo más tarde? Es decir, le das al sujeto la posibilidad de elegir entre una recompensa inmediata, aunque pequeña, o una recompensa mejor, pero más tarde. Ciertos individuos con una acusada impulsividad prefieren la gratificación inmediata y no pueden esperar a conseguir algo mejor más tarde. Y no sabemos mucho de ese aspecto a nivel neurobiológico, pero parece que se puede deber a algún fallo en el núcleo accumbens que promueve ese tipo de comportamiento. Aquellos individuos con el núcleo accumbens dañado no pueden esperar a recibir una recompensa mejor a largo plazo. Estos desarreglos en los circuitos de la dopamina pueden provocar verdaderas enfermedades. En el caso de este niño con una acusada agresividad y filmado en la década de 1970, los médicos identificaron un déficit de atención e hiperactividad. Más conocido bajo el nombre de hiperactividad, este desorden produce un comportamiento agresivo, una gran impulsividad e incapacidad para concentrarse. En la actualidad en Estados Unidos, y es una práctica que se está extendiendo por todo el mundo, se suele tratar a los pacientes con hiperactividad con estimulantes como el Rubifen, que allí se llama Ritalin. El Rubifen es un compuesto cercano a la anfetamina y que tiene numerosas propiedades. Las anfetaminas son estimulantes psicomotores y nos encontramos ante la paradoja de que se usan estimulantes psicomotores para tratar comportamientos de hiperactividad. En Estados Unidos, entre 4 y 5 millones de niños escolarizados siguen este tipo de tratamiento y en Europa el número crece muy rápidamente. ¿Qué quieres, cariño? Mi medicina. Tus pastillas, claro. Dentro del cerebro, los medicamentos como el Rubifen mantienen una tasa elevada de dopamina al bloquear su reasimilación. Una forma de adicción comparable a la de la cocaína. Tienes que coger otra, cielo. Hicimos un estudio muy interesante. Usamos una medicación muy parecida a la cocaína. El compuesto activo era el metilfenidato, es decir, una forma de Rubifen que no se receta y que se inyecta. Y le proporcionamos esta medicina
a un grupo de adictos a la cocaína que se la inyectaron. Y descubrimos que a la mayoría de los cocainómanos les gustó. La razón por la que consumían cocaína es que tenían hiperactividad. Así que usaban la cocaína para tratar su enfermedad. Y este grupo de gente, en cuanto toman cocaína, se sienten mucho mejor. Así que cuando descubrimos esto, les pedimos que fueran a ver a un psiquiatra para tratar su hiperactividad. Y hasta ahora no han vuelto a tomar cocaína. De hecho, la acción química de estos medicamentos es muy parecida, a veces incluso idéntica a la de las anfetaminas. Legales en los años 30, las anfetaminas se encontraban en medicamentos que se recetaban para tratar el asma, quitar el hambre o proporcionar energía. Los deportistas, los camioneros, los políticos y los militares recurrían a ellas con mucha frecuencia. Cueva a cueva y soldado a soldado. Incluso se podría decir que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló bajo la influencia de las anfetaminas. En los ejércitos alemán, estadounidense y británico se distribuían a los soldados para que vencieran el agotamiento. En las fuerzas estadounidenses en Okinawa, estos son los kamikazes. La inconsciencia de los kamikazes japoneses se explica en parte por su elevado consumo de anfetaminas. Tras la derrota de Japón, los stocks salieron a la venta y la drogadicción con anfetamina se convirtió en un gran problema en el Japón de la posguerra. En la década de 1960, la anfetamina, rebautizada con el nombre de Speed, alcanza gran popularidad entre los jóvenes. Bajo su efecto, los Who compusieron My Generation y rompían sus instrumentos después de cada concierto. En la década de 1980, las anfetaminas se convirtieron en drogas ilegales. Sin embargo, 26 millones de personas en todo el mundo, de las que 3 millones son japoneses, siguen consumiéndolas. A diferencia de la anfetamina normal, los productos como el Rubifen, prescritos para niños, actúan más lentamente y durante más tiempo. El resultado no producen euforia, sino una mayor capacidad de concentración. Pero cabe preguntarse por el futuro de estos niños que toman estimulantes. Hay quien piensa que en el futuro se arriesgan a desarrollar una apetencia especial por las drogas. Se han realizado muchos estudios sobre si los niños, dada la vulnerabilidad de su cerebro en desarrollo, pueden hacerse adictos a las drogas estimulantes psicomotoras. Y hasta el momento, los datos de los que disponemos son contradictorios. En un par de estudios se sugiere que el peligro de adicción es mayor en pacientes tratados con Rubifen. Sin embargo, en otros no se detecta nada parecido. Así que estamos ante un asunto de difícil solución. El número de pacientes que reciben tratamiento contra la hiperactividad es considerable. Sin embargo, no es nada comparado con los 300 millones de consumidores de otro tipo de psicoestimulantes que se venden con receta médica, los antidepresivos. Especialista en los aspectos biológicos, psiquiátricos y farmacológicos de la depresión,
Michel Ammon estudia los mecanismos de adicción de los antidepresivos. Todos sabemos por intuición lo que es la depresión. Un estado de tristeza, eso lo entendemos todos, pero también se caracteriza por la aparición de otro tipo de síntomas que demuestran claramente que estamos ante una patología, una enfermedad. El sujeto presenta una gran falta de autoestima, cree que no vale nada. Además, pierde todo tipo de motivación. Le falta energía vital, por así decirlo. Es decir, el paciente es incapaz de buscar, de experimentar el placer en la vida cotidiana, en las actividades que realiza todos los días. Y eso en el trabajo se traduce, por ejemplo, en una falta de motivación. El cerebro de las personas depresivas presenta un déficit de serotonina, un neurotransmisor indispensable para nuestro bienestar y que aquí vemos en su forma cristalizada. Este déficit en serotonina afecta varias zonas del cerebro. Primero al striatum, que genera los movimientos inconscientes. Después afecta al tálamo y al hipotálamo, que regulan funciones corporales como la temperatura, el apetito y el sueño. Funciones que se ven perturbadas en los pacientes depresivos. También afecta a la amígdala, que desencadena las reacciones de miedo, y al hipocampo, que se ocupa del recuerdo emocional. Los antidepresivos que se usan en la actualidad actúan sobre la serotonina como los psicoestimulantes sobre la dopamina. Sus moléculas ralentizan la reabsorción de la serotonina, por lo tanto, esta activa sus receptores durante más tiempo. Sabemos que los antidepresivos actúan sobre unos neurotransmisores llamados monoaminas. En la actualidad, los antidepresivos que más usamos utilizan la serotonina y también la noradrenalina como neurotransmisores. Pero estamos desarrollando otros antidepresivos mixtos que usan ambos neurotransmisores. Sabemos además que cuando se actúa sobre estos neurotransmisores, también se ve afectada la dopamina, que es la hormona del placer, y que además representa la capacidad del individuo para buscar el placer, algo que el sujeto depresivo ha perdido por completo. Sin embargo, eso no quiere decir que solo las neuronas que contienen serotonina se ven activadas. Es una especie de reacción en cadena, es decir, que a partir del momento en que la serotonina aumenta, eso repercute también en la noradrenalina y en la dopamina, además de sobre el conjunto de sistemas de las monoaminas, primero, y después sobre los otros sistemas de neuronas, que ven cómo su actividad se ve restablecida en gran parte. Michel Ammon trabaja con moléculas que no solo están relacionadas con los síntomas de la depresión, sino también con su causa directa, el estrés. A partir de esa idea, hemos logrado reproducir modelos de depresión en animales causada por la exposición de estos a un estrés continuado. Hay un modelo muy válido desde ese punto de vista que funciona muy bien. Nos dispusimos a tratar a estos animales con antidepresivos y nos dimos cuenta de que efectivamente los déficits que habíamos inducido por ese estrés continuado y que se parecían mucho a los síntomas de la depresión en el hombre, se pueden corregir con antidepresivos. Así que a partir del momento en que descubrimos eso, hemos podido estudiar en los animales lo que ocurre en el organismo y sobre todo en el cerebro. Estudios como estos nos han ayudado a descubrir más sobre los procesos biológicos asociados a la depresión. En la Pitié-Salpêtrière, en París, Charles Cohen-Salmon ha establecido un modelo para explicar la depresión en los animales. Somete a unos ratones a una serie de situaciones estresantes e inesperadas. Primera faena, inclina la jaula. Asomados al precipicio, los ratones se olvidan de disfrutar de la vida. Segunda causa de estrés, la suciedad.
El ratón debe abandonar el confort de su nido y enfrentarse a los tormentos de una siesta húmeda. Y para terminar, problemas de comunicación. Separados por una pared transparente, los ratones lo intentan todo para contactar sin ningún éxito. El aumento del estrés perturba el funcionamiento del cerebro y puede hacer que los ratones caigan en un estado depresivo. En el cerebro, el estrés ataca primero al hipotálamo, uno de los reguladores del apetito y del sueño. El hipotálamo transmite sus órdenes a la hipófisis, una glándula minúscula y muy potente que segrega otro tipo de mensajero químico, una hormona. Al contrario de los neurotransmisores, esta hormona llamada adrenocorticotropa o ACTH es capaz de viajar a través de los vasos sanguíneos a cualquier parte del cuerpo. Es una hormona, y eso quiere decir que se libera en sangre, y su objetivo se encuentra en unas glándulas situadas sobre los riñones, y que por tanto se llaman glándulas suprarrenales. En esta zona, en la parte externa o corte, se encuentra la glándula córtico-suprarrenal. La ACTH se fija en unos receptores presentes en esta glándula, y activa unas células que liberan lo que llamamos cortisol. El cortisol también es una hormona. De hecho, yo diría que es la hormona principal que permite al organismo reaccionar ante una situación estresante. El cortisol desencadena una movilización general del organismo y un consumo intensivo de sus reservas de energía, azúcar y grasas. Después esta hormona vuelve al cerebro para informar al hipotálamo de que ha realizado su cometido y normalmente cuando la situación de estrés desaparece, el ciclo se detiene y el organismo recupera su estado de equilibrio. Sin embargo, a veces sucede que la cantidad de cortisol sigue aumentando, con lo que el ciclo no se detiene y así es como se cae en lo que llamamos depresión. El sujeto depresivo es un individuo cuyo sistema de estrés, de reacción al estrés, está constantemente activo. La idea es impedir la acción del cortisol y de esta forma disminuir su actividad. De hecho, ya tenemos productos que funcionan muy bien en los animales y que consiguen ralentizar el ciclo del estrés. Se están realizando pruebas con seres humanos con resultados muy esperanzadores. Se calcula que alrededor del 15% de la población mundial puede presentar en algún momento de su vida un cuadro con síntomas de depresión. El hecho de estar deprimido, hasta hace poco tiempo, y aún hoy en algunos lugares, está considerado como una cosa negativa, pero en realidad es mucho más. Es una patología, una enfermedad. El sujeto que padece depresión sufre mucho. Hay un estrato biológico que se puede apreciar con claridad. Es decir, podemos ver lo que ocurre en el cerebro del enfermo y qué efectos tienen las medicinas sobre él. De modo que la depresión es una enfermedad como lo es la dependencia de las drogas. Un toxicómano es un enfermo, no es un sujeto al que debemos tratar o considerar como a un delincuente, sino como a un enfermo. Por supuesto, después de que algo le llevara a probar la droga por primera vez, su vulnerabilidad particular hizo que se convirtiera en un enfermo al que hay que curar. Son enfermos. Los deprimidos son enfermos, los fóbicos son enfermos. Los trastornos del comportamiento son enfermedades reales. Los gobiernos de numerosos países multiplican sus campañas de prevención contra la cocaína, aunque sin mucho éxito. Según los investigadores, la adicción no es una elección. Porque te quiero.
Pero si no sé. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. No one can keep love that's gone wrong. Nobody love you the way that I could. 'Cause nobody that's strong. 'Cause nobody. Al principio hay una elección, y pongo la palabra elección entre comillas, porque muchas veces la adicción comienza durante la adolescencia y a veces incluso en la infancia. Y cuando los chavales entran en contacto con las drogas, lo suelen hacer en compañía de su grupo de amigos o conocidos. Y muchas veces comienzan a consumir no porque lo elijan, sino porque quieren formar parte del grupo, que es una respuesta neurobiológica natural cuando se es adolescente. Uno quiere ser como los demás, quiere caer bien, y eso hace que sea muy vulnerable a las influencias. Sin embargo, imaginemos que eligen consumir drogas a pesar de todas las advertencias. Algunos de esos adolescentes tomarán la droga, experimentarán sus efectos y ahí se acaba su experiencia. Sin embargo, otros se vuelven adictos. Eligieron tomar la droga, no convertirse en adictos. Es como el que fuma un cigarrillo. Elige fumar, pero no desarrollar un cáncer de pulmón, por ejemplo. El proceso es exactamente el mismo. No lo sabemos con total seguridad, pero se calcula que alrededor de un 20 o un 30% de los sujetos que consumen drogas son especialmente vulnerables a ellas y se convertirán en adictos. ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? Nuestra voluntad y el control de nuestros deseos dependen del equilibrio interno de nuestro cerebro. Una de las cualidades más apreciadas del comportamiento humano es el control. Todos otorgamos un gran valor a la libertad. Es muy importante para nosotros. De hecho, hay gente que lucha por conseguirla. Sin embargo, no hay libertad si no existe un control voluntario. Hay ciertas zonas del cerebro que deben funcionar adecuadamente para que exista ese control. Y si esas zonas no funcionan bien, ¿dónde queda nuestra libertad? Solo ahora comenzamos a comprender que hay muchas cuestiones importantes acerca del llamado comportamiento voluntario. Y la drogodependencia es una de las enfermedades que mejor ilustra esto que estoy diciendo. Porque, llevo muchos años estudiando y trabajando con toxicómanos, y en numerosos casos hay mujeres drogodependientes que pierden a sus hijos por la droga. Pierden su custodia. Las autoridades les dicen, como te drogues te quitamos a tus hijos. Y ellas quieren a sus hijos, no quieren perderlos, pero por la razón que sea, al final se encuentran con algún amigo o con quien sea, y acaban tomando droga, a sabiendas de que pueden perder a sus hijos. Y no es que no los quieran, es que no pueden controlar su adicción. Es como si no tuvieran autocontrol. Nosotros conservamos ese control y no entendemos cómo hacen algo así. Entonces, ¿es el hombre un esclavo de sus neuronas? ¿Nuestras decisiones son el fruto del razonamiento o el producto de la gran farmacia que es nuestro cerebro? ¿Dónde queda el libre albedrío en todo esto? Tendemos a pensar que existe el libre albedrío, pero en realidad no se trata más que de una suposición. De no ser así, habría grandes problemas para dirigir un Estado o un país. Pero ¿hasta dónde llega ese libre albedrío? ¿Cuánto de nuestro comportamiento está influido por el subconsciente y por las recompensas con las que funciona? No lo sé. Es un asunto muy complicado. Y creo que si busca un tema digno de investigación, este sería un buen ejemplo, el libre albedrío. Quizá más que la cuestión de la conciencia, porque el libre albedrío determina el modo en que funciona la sociedad y en cómo la dirigen los cerebros individuales. En lucha contra sus pulsiones, desestabilizado por su farmacia interior, ¿es el hombre una marioneta de su laboratorio cerebral? Nadie puede ya ignorar hasta qué punto la química del cerebro forma un equilibrio sutil, capaz de influir en todos nuestros comportamientos y nuestra actitud frente a las drogas, por ejemplo. Las alteraciones en la química cerebral
permiten localizar el origen de algunos problemas psíquicos. Los antidepresivos corrigen anomalías perfectamente observables en los cerebros de los pacientes con depresión. Los trabajos realizados hasta ahora obligarán a muchos a cambiar su postura frente a verdaderas enfermedades como la depresión y la toxicomanía.